Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es ¿qué cuenta Dios para nuestra salvación? ¿Qué cuenta Dios? La palabra contado o contada aparece 8 veces en este cuarto capítulo de Romanos. Note lo que dice el versículo 3, Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vio la palabra ahí que dice contado. Esa palabra significa estimar, considerar o valorar. Entonces, según el tema que estamos tratando hoy, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios estima o considera o valora para darnos la salvación? ¿Por qué nos va a salvar? ¿Qué es lo que nos salva? Bueno, yo escuché la historia de un hombre que llegó a su pastor y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Ya me di cuenta. Me di cuenta que yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvado. Y el pastor dijo, ¿y por qué dices eso? ¿De dónde salió? ¿O por qué me dices esto en este momento? Y dice, es que yo tuve un sueño, donde en mi sueño había una oficina y en la oficina estaba Dios. Y afuera de la oficina había una cola muy larga de personas que querían entrar para platicar con Dios. Y salió un muchacho bien contento, alegre, y le dije, ¿por qué estás contento? Y él dijo, porque Dios me dijo que no tengo que ir yo al servicio de media semana para ser salvo. Y de ahí fue donde sacó su enseñanza, su teología, de que no tenía que venir a la iglesia para ser salvo. El pastor le respondió, sí, tiene razón. No tienes que ir el lunes, no el miércoles, o el jueves, o el domingo, o reunirte el sábado. Dios no cuenta eso para tu salvación. Dios no cuenta nuestras obras para salvación. No hay nada bueno que usted y yo podemos hacer para ser salvos. Lo único que Dios cuenta es nuestra fe. Por eso dice el pasaje de nuevo. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Mire, creyó Abraham y le fue contada por justicia. Vamos a ver en primer lugar que Dios no cuenta nuestras buenas obras. O sea que Dios no estima nuestras buenas obras. Dios no las considera para salvación. Dios no las valora. Dice Romanos 4, si usan su Biblia por favor, Romanos 4, dice versículo 4 al 5 de esta manera. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Ahí apareció la palabra contar otra vez, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, mira, su fe le es contada por justicia. Está diciendo este pasaje, letra A, que Dios no valora ni considera nuestras obras para salvación. Dios no valora ni considera nuestras obras para salvación. Porque el pasaje dice que al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Deuda. Como deuda. Ahora, todos los que hemos trabajado, al final de la semana o la quincena, demandamos que nos den lo que nos deben. Yo trabajé 40 horas y usted, jefe o patrón, me debe ese dinero, tiene que pagarme. Es una deuda, no es gracia. Por eso se dice que si es por obra, entonces es una deuda. Pero al contrario, la realidad es que no es obra. Por eso dice el versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, que el que salva o el que declara limpio al impío, su fe, mire, le es contada por justicia. Por eso nos dice Tito 3:5, de esta manera nos salvó. ¿Qué dice después ahí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Una obra es una acción, una cosa que uno hace, es un hecho, como portarse bien, ir a la iglesia, servir, bautizar, vivir en santidad, evangelizar, dar, orar, cualquier cosa que requiere acción. El mérito es una acción por el cual una persona se merece una cosa. Note que este pasaje nos enseña que no es por obras de justicia que usted y yo somos salvos. O sea que, mire, en verdad en la Biblia no vemos ni un pasaje que nos dice que una persona se va a ganar o merecer el cielo, pero simplemente es por misericordia. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener, ¿qué dice ahí? Misericordia de nosotros. Recuerde que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Entonces continuemos leyendo Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. Mire, usted puede ir ahorita al mar y hay gente desaparecida, hay barcos, hay tesoros desaparecidos en lo más profundo del mar y hay gente que se dedica a buscarlos. Y dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados y Él los sepultó y se los puso en lo más profundo del mar, donde ni una persona puede llegar ahí. Mis pecados no están en mí, mis pecados están ocultos del Señor. Él mismo los sepultó, dice la Biblia, y lo hizo por su misericordia. Note que estamos viendo que Dios no valora ni considera nuestras obras para salvación.
Volvamos ahí a Romanos capítulo 4. Bueno, dice ahí Romanos 4, 1 al 3, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no qué, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Note que si Abraham fuera salvo por portarse bien, dice que tiene de qué gloriarse. ¿Qué significa gloriarse? Es exaltarse o jactarse. Donde el pasaje que siempre, casi cada semana hablamos de Efesios 2, 8, 9 aquí en la iglesia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, dice el 9, ¿no por qué? Obras. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se exalte delante de Dios, porque Dios no valora, Él no cuenta nuestras obras para salvación. A Dios no lo impresionamos con nuestras obras. Usted me puede impresionar a mí. Y me han impresionado muchos hermanos, porque en lo común mucha gente a veces no le echa ganas, y cuando un hermano hace algo, nos quedamos impresionados. Nos podemos impresionar unos a otros, pero a Dios no lo impresionamos. Dios nos impresiona con nuestras buenas obras. Dice la Biblia claramente que no es por obras. Ahora, siguiente, tenemos que identificar cuáles son estas obras. ¿Cuáles son estas obras? Dice letra B. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pues es que las obras son las cosas buenas que hacemos. Yo le digo, ¿cómo guardar la ley? No. Hacer las obras y la ley son dos cosas muy diferentes. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Son las buenas obras que habla aquí, por ejemplo en Efesios o Tito. ¿Esas obras son en los mandamientos de la ley? ¿O son mandamientos? ¿O son la ley de Dios? Bueno, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 8.1. Cuidarás de poner, ¿qué cosa? Por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La frase poner por obra aparece más de 100 veces en la ley de Dios. Dios quiere que pongamos por obra lo que Él nos manda hacer. Entonces, ¿qué son las obras? Según este pasaje, los mandamientos. Note lo que dice Deuteronomio 16, 19. Y lo tendré consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Entonces, ¿cuáles son las obras en este pasaje? La ley de Dios, guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos. Entonces, podemos decir entonces que las obras que Dios dice que no nos salva son los mandamientos. Es la ley de Dios, no nos salva. Es más, lo contrario a quebrantar la ley, Dios le llama eso pecado. Por eso dice 1 de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infringir significa quebrantar la ley. Entonces, cuando una persona peca, ¿qué está haciendo? Está quebrantando la ley de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios no cuenta? No cuentan los mandamientos, no cuenta la ley. Y cuando no las cumplimos, Dios dice que quebrantamos la ley. Entonces, nos convertimos en pecadores a los ojos de Dios. Ahora, no solamente existe la ley de Moisés, no solamente existen los mandamientos que Dios le dio, porque mire, yo le he preguntado a veces a la gente, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Me dice, pues tengo que guardar los mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Me dice, son 10. ¿Me los puede decir? Ay, no sé. Le dije, señora o señor, caballero, no son 10, son más de 10. Algunos han estimado que son por lo menos 600, pero son más de 600 en la ley de Moisés. Y es más, son más mandamientos que Dios dio después en los primer y segundo libros de Samuel, primer y segundo de Reyes. Y son más mandamientos después que los profetas vinieron y escribieron. Y fueron más mandamientos cuando Jesús vino aquí en la tierra. Por eso dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué dice ahí? Que os he mandado. Está diciendo los que yo les mandé, porque Jesús también nos dio nuevos mandamientos. Y si eso fuera poco, usted solamente lea las cartas de Pablo y Pablo nos da más mandamientos. Y a veces Pablo dice, lo dice el Señor, no yo. Y nos da un nuevo mandamiento. Y es más, cuando usted lee las epístolas a Timoteo, a Tito, los jóvenes pastores, dice, te mando en el Señor. Nuevos mandamientos ahora para pastores y siervos de Dios. Hay muchos mandamientos. ¿Cuáles son esas buenas obras que no nos pueden salvar? No es por obras, para que nadie se gloríe. Nos salvó no por obras. Todo lo que es lo que Dios no cuenta, no cuenta nuestras obras. No las valora para la salvación. Nos lleva a la siguiente, letra C. Nadie se salva por las obras de la ley.
Nadie se salva por las obras de la ley. Volvemos a leer Tito 3:5. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nota lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley. O sea, que el hombre no se justifica, no es declarado inocente o no se limpia por las obras de la ley. Mire, ¿por qué? Porque nadie puede guardar la ley. Dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre que justo en la tierra que haga el bien y ¿qué? Y nunca peque. Y hemos compartido estos pasajes muchas veces aquí en Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Entonces, mire, he dado este ejemplo, pero mire, supongamos que hay 1000 mandamientos, vamos a suponer que hay 1000. Usted y yo tal vez no sabemos los 10 de memoria, ya se nos olvidaron algunos. Pero supongamos que hay 1000 mandamientos. Y usted puede guardar 999 mandamientos. Si usted falla en un punto, dice la Biblia, que se hace culpable de todos los otros 999. No, está duro. Está duro, pastor. A veces cuando la gente dice, pues es que tienes que guardar la ley para ser salvo. Es que nadie puede guardar la ley. Entre nosotros no podemos guardar la ley. Los que enseñamos y queremos que la gente guarde, nadie puede guardar la ley. Dice ahí Hechos 13:39. Y que todo aquello que por la ley de Moisés, ¿qué dice ahí? No pudiste ser justificados. En él justificado todo aquel que cree. En él es justificado todo aquel que cree. O sea que la ley aquí, este pasaje nos está enseñando que la ley no fue dada para salvarnos, porque nadie fue salvo por la ley de Moisés. Ninguna persona fue salva por la ley de Moisés. Ahorita la gente que está en el cielo, desde Abraham, está Adán, está Noé, ninguno de ellos fue salvo por guardar la ley de Moisés. Muchos de ellos vivieron antes que la ley de Moisés se diera. Y es más, los que vinieron después de Moisés no guardaron la ley. Josué no pudo guardar la ley hasta el pie de la letra. Ninguno de los reyes, ni Ruth, ni Rahab, ninguna de las mujeres en la Biblia, ni Ana, ni tampoco Elí, ni Elías, ni Eliseo, ningún personaje del Antiguo Testamento estuvo sin pecado y sin culpa, y nunca ni uno de ellos pudo guardar la ley. Por eso dice claramente el pasaje, ¿no? Dice, y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, porque la ley de Moisés no estaba diseñada para salvarnos. Vaya conmigo a Romanos 8, por favor. Dice el versículo 3, Romanos 8:3, porque lo que era, mire, imposible para la ley. El contexto está hablando que es imposible salvar. Porque mire lo que dice la siguiente parte. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje nos está declarando que era imposible para la ley hacer lo que solamente el Espíritu puede hacer. Nosotros en la carne no podemos agradar a Dios, dice la palabra de Dios. No podemos nosotros cumplir la ley de Dios. Es imposible que nosotros guardemos y hagamos las cosas de Dios. Necesitamos que Dios nos empodere. Es más, nos dice entonces que por eso envió a Jesucristo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Y qué era eso? Cumplir la ley. Por eso dice de nuevo ahí que envió a su Hijo en semejanza. El 4 dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por medio de Cristo nosotros podemos cumplir la ley de Dios. Sin Cristo no podemos cumplir la ley de Dios, porque es imposible. Ahora, la mejor manera que yo he escuchado es algo, no es tan sofisticado una enseñanza, pero había un hombre que decía que él estaba cocinando y él estaba tratando de, puso un pollo en el horno, en la parte de abajo. Y trató de sacar el pollo con un pico, eso es como un tenedor grande. Y cuando él lo clavó, se le atoró y no pudo sacarlo. Entonces lo que él fue y agarró, ¿cómo se llama eso, hermanos? Una tenaza. Y con la tenaza sí lo pudo sacar. Ahora eso lo escuché cuando yo era un niño para poder entender lo que Dios puede hacer y lo que la ley no puede hacer. La ley no puede, es como aquel tenedor que penetra y no puede hacer el trabajo, entonces usamos una tenaza. Mire, la ley no fue diseñada para salvarnos. Y vamos a ver lo que dice ahí Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nos lleva entonces a la letra D, entonces ¿para qué se nos dio la ley? ¿Para qué se nos dio la ley? La ley se nos dio para revelar nuestros pecados, dice Romanos 3, 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, mire, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué cosa? Del pecado. O sea que por la ley nos damos cuenta lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por la ley nos damos cuenta que estamos haciéndolo incorrecto. Yo no sabía que era malo eso, pastor. Para eso se nos dio la ley. ¿A poco eso era malo? Dicen algunos. Para eso se nos dio la ley. Para darnos cuenta que somos pecadores. Y para que toda boca se cierre. Porque delante de Dios nadie se va a justificar. Cuando estemos ante el juicio, nadie va a poder defenderse. Cuando una persona va ahorita ante un juicio, se puede defender y dice, no, yo no fui, y yo no estaba ahí, yo no sabía. Y sacan la inocencia, ¿verdad? Yo no sabía. Pero dice la Biblia ahí que claramente toda boca va a quedar cerrada y todo mundo va a quedar bajo el juicio de Dios. Gálatas 3:9 dice, entonces, ahí está la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Me han hecho preguntas a veces, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y se fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, Jesús, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea que se nos dio a causa del pecado, dice la Biblia, y como decía el versículo 20 de Romanos 3:9, que es por medio de la ley que se da el conocimiento del pecado, y ahora vemos Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Aquí Pablo está diciendo que su pecado más grave que él tenía era codicia. Él deseaba lo que otros tenían. Él le miraba la posesión o tal vez las propiedades o el oficio de otra persona y él decía, yo quiero eso. Pero decía, si no fuera por la ley, yo no hubiera sabido que era pecado, porque la gente hoy nos enseña que no es nada malo desear y querer lo que otro tiene. Es más, dicen que si tú sientes, pues persigue o ve tras tu sueño. Pero después vemos si la Biblia nos enseña, pues eso es pecado. Es pecado que un hombre mire a una mujer y la codicia en su corazón. Pero si una persona no sabe eso, tal vez decir, pues con que yo no haga nada, con que no actúe, entonces no es pecado. Cuando Jesucristo mismo dijo que así es pecado. Entonces vemos que hay muchos pecados que mucha gente a veces no sabe que es pecado hasta que alguien les enseña que es pecado. Una al año no hace daño, dicen algunos. Cuando Dios claramente nos dice que no debemos ni siquiera ver al vino cuando rojea. No debemos desear ni debemos embriagarnos. Dicen, pero es que el pecado es embriagarse, no es tomar. ¿Cuánta cerveza tiene que tomar una persona para embriagarse? Para que ya empiece a perder los sentidos. Porque yo entiendo lo que dice la Biblia, claro. Pero ¿para qué tentar? Mire, si usted saca una persona que salió del vicio, era un borracho de lo peor, y viene en los caminos de Cristo y quiere ya dejar esos vicios porque le afecta a su familia y su vida, ha perdido trabajo. Y un hermano le dice, hey, nene, el problema no es tomar, el problema es embriagarse. ¿Qué va a pasar con ese recién creyente? Que él ha batallado a todos. ¿Usted cree que él va a poder con un traguito nada más? Bueno, una fría para el calor, dicen algunos. Y si quiere una fría, ¿por qué no mejor agarra una soda? Un agua, un tamarindo. Hay muchas opciones. ¿Por qué tenemos que irnos tras algo que está fermentado y que Dios ha prohibido? Mire, la Biblia dice que los sacerdotes no deberían beber vino. Él decía que los reyes no deberían beber vino. Y usted y yo somos sacerdotes en Cristo. No sé si usted sabía eso. Entonces eso nos aplica a nosotros. Es más, somos reyes y reinas en Cristo también. Eso nos aplica también a nosotros. La Biblia dice que también que nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Aunque el contexto habla en el sentido moral, pero es lo mismo, es el cuerpo le pertenece a Dios. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Hay muchas maneras de aplicar a esto, pero uno no va a saber hasta que lo vea en la Biblia. Hasta que uno diga, wow, yo no sabía que hacer el brindis es pecado. Yo no sabía que el Budweiser y el Coors y tus modelos, Señor, yo no sabía que eso era pecado hasta que uno lo vio en la palabra de Dios. Entonces uno lo va a pensar 2 veces, ¿verdad? Para tomar, porque bueno, a Dios no le agrada. Hay una doble maldición para los que beben vino. No solamente por la vergüenza y el pecado, pero lo que viene después, lo que causa el vino. No me diga que no es pecado. Mire, mucha gente muere al año a causa de la borrachera.
familias son destrozadas a causa de la borrachera. Una vez mi esposa y yo evangelizando fuimos a la calle y salió una señorita, dice, yo fui a una fiesta y me emborracharon, me metieron algo y si yo creo que me abusaron. Qué triste es que estuvo ella en un ambiente donde hay perversos que usan el vino para ver la desnudez de otro. Dice la Biblia, ay del que da a su prójimo vino para ver su desnudez. Y la gente todavía quiere decir que no hay nada malo en tomar y en beber y ingerir. Mire, es pecado morboso, es pecado vil y sabe, mucha destrucción viene a causa de ello. Gente ha muerto a causa de la borrachera. Me acuerdo ver, y para muchos nos causa tal vez gracia ver a un borrachito, pero qué triste. Ahí están en la calle pidiendo dinero en el país más próspero del mundo, ahí no pueden conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña claramente que es pecado, pero sin la ley, sin la Biblia, no sabemos que es pecado. Por eso se ingiere en este país más de 60,000 galones al día, me imagino que era de cerveza al día. Es un gran negocio. Hay muchachitos ya tomando desde sus 13 años, 12 años. A mí me han ofrecido cervezas más que cualquier otra cosa. Ahí en el trabajo, vamos a una fría, la fría. Vaya conmigo a Romanos 4:15. La ley se nos dio para demostrarnos que hay pecado. Y sabe que tocamos nada más el pecado ahorita de que es cerveza. Podemos hablar de orgullo. Porque hay gente tal vez que nunca va a tomar, nunca ha tomado, pero se creen orgullosos, soberbios, piensan altaneros, piensan que ellos son lo máximo y que sin ellos nada existe, todo se derrumba. Es una persona orgullosa. Podemos pensar tal vez en estafar o mentir. Hay quienes mienten al gobierno, mienten en sus taxes, dicen ganaron tanto cuando era diferente. O sea, podemos decir, hay muchas maneras de pecar y a veces ni nos damos cuenta hasta que alguien nos lo apunta en la Biblia. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce, ¿qué cosa? Ira. La ley produce ira. ¿De parte de quién? ¿Quién es el que se llena de ira en este caso? Dios se llena de ira porque estamos infringiendo su ley, estamos quebrantando su ley divina y perfecta. Pastor, entonces ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos los pecados, pero también es para guiarnos a Cristo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué dice ahí? Por la fe. Un ayo es un tutor. Una persona tiene un tutor, dice en inglés, alguien que le está ayudando. Puede haber que haya personas que tienen a sus hijos estudiando en escuelas y después les consiguen un tutor después de la escuela, de la clase. Y llaman y dicen, ¿cuánto cobras? Te cobro unos $15 por hora o por sesión. Y viene una persona para ser el tutor, uno que le va a guiar, a instruir en hacer cualquier materia. Y la Biblia está comparando aquí a la ley como un tutor. Ese tutor nos va a guiar, nos va a conducir a Cristo. ¿Cómo es que nos conduce a Cristo? Es porque es como el espejo que nos dice, tú no puedes ser salvo, necesitas un salvador. Y la ley me está diciendo, yo no te puedo salvar, la ley no te salva, las buenas obras no te salvan. Entonces, ¿qué es lo que nos salva entonces? ¿A dónde nos guía la ley? A Jesucristo, que nos salva por fe. Dice Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? ¿Y ese ayo es qué? Entonces ya no estamos en sí bajo ¿qué? Bajo la ley. Vaya conmigo a Mateo 7:21. En este pasaje vemos a personas que ellos dependieron de sus obras para ser salvos. El contexto son falsos maestros. Gente que en verdad no creía en Jesucristo, pero cuando llegue el día de juicio, ellos van a apelar a sus obras. Dice versículo 21, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está diciendo estos, pero hicimos obras por ti, trabajamos para ti, hicimos la obra para ti, pero Dios no cuenta nuestras obras para salvación. Dios no cuenta nuestras buenas obras para darnos vida eterna. Solamente cuenta nuestra fe. Por eso nos lleva a número 2, debemos hacer buenas obras, pero no son contadas para nuestra salvación. Debemos hacer buenas obras, pero no son contadas para nuestra salvación. Dios nos salva por fe, pero es para que andemos en buenas obras.
después de que somos salvos. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, pastor, ¿Dios quiere que haga buenas obras? Sí, pero no para salvarse, porque Dios no cuenta las buenas obras. Entonces, ¿para qué hacer buenas obras, pastor? Porque Dios lo mandó. Dios quiere que lo obedezcamos. Tito 2:14 dice así, mire, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Aparece la palabra buenas obras varias veces en la Biblia y Dios quiere que andemos en buenas obras. Dice que Él nos purificó, nos salvó para tener un pueblo que es celoso de buenas obras. Así es como Dios es glorificado. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto me recuerda de un padre que se siente orgulloso cuando su hijo es reconocido, cuando recibe un reconocimiento, cuando su hijo se porta bien y todos están preguntando, ¿de quién es hijo? Cuando David mató a Goliat, eso fue lo que él preguntó de él. Dijo, ¿de quién es hijo este? Y el padre se siente con orgullo porque está recibiendo su hijo, está llevando adelante su nombre, aquel muchacho, y se siente glorificado en un sentido. Y así es como nuestro Padre se siente glorificado. Cuando usted y yo hacemos obras, la gente glorifica a Dios. Cuando digan, ¿y es cristiano? ¿A poco? Si él es cristiano, mira, se porta bien. Él sí es un cristiano de verdad. ¿Has escuchado alguien decir eso? Al contrario, no, y dice que es cristiano, es un hermanito. Mira, anda peor que yo. Muchas veces así sucede. Pero cuando es genuino, no ve con él. Él es cristiano. Yo escuché que tú eres cristiano. Ah, ¿sí? Bueno, es que quería hacer yo un negocio y pues estaba buscando a alguien honesto y pues me di cuenta que tú eres cristiano. ¡Qué bendición! Que Dios es glorificado de esa manera. Primera Tito 2 nos enseña que las mujeres deben ataviarse de buenas obras. Dice ahí, es primera Timoteo, 2, del 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen, hablando de su vestimenta, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con, ¿qué dice ahí? Buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mire, hay un problema cuando una mujer se quiere adornar bien bonito. No hay nada mal que una mujer se adorne, no me malentienda. Pero cuando es su propósito, sin importar lo que es por dentro. Por eso dice el pasaje que se debe ataviar de buenas obras. Porque hay hoy en día, y usted solamente tiene que observar, a la gente le gusta hacer make-up. A muchas mujeres les gusta estar bien pintaditas. Les duran hasta algunas personas horas para pintarse. Hay videos completos que duran 2 horas para enseñar a la persona cómo ponerse foundation y labios y ojos. Una persona completamente diferente. Yo he visto algunas personas, cuando les miramos en la mañana y voy a la casa de una persona y abre la puerta. ¡Ah! Me equivoqué de casa. No, soy yo. Oh, hermana, ¿es usted? Tenía un rostro completamente diferente. Todo era diferente porque se visten, se decoran mucho. Yo creo que hay una línea. No podemos tardar tanto tiempo para arreglarnos, ¿o sí? 3 horas, 2 horas, y se tienen que levantar a las 4. Hay algunas jovencitas que ni siquiera necesitan tanto maquillaje, pero ahí están, es que me salió un barrito y se lo tienen que tapar. Y para tapar el barrito, pues no solamente aquí tiene que ser corte parejo, ¿verdad? Y a veces ven todo blanco aquí se ve que pues que son de Guerrero, ¿verdad, hermana Esther? Son de Guerrero las morenitas y quieren, no, si alguien va a usar su make-up, yo creo que está bien que lo use, pero también sea del color, que se vea natural, que se vea como usted. Y yo no pienso que este pasaje está diciendo no deben usar esto o aquello, pero que su adorno no sea principalmente de estas cosas, sino que su adorno debe ser de buenas obras. Dios quiere que las damas hagan buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Si usted ve en la Biblia, Dios siempre como que redarguye a la mujer por su hablar, por ser chismosa, por andar entremetida, por andar en asuntos que no debe andar. La Biblia dice que las buenas obras de una dama están en Tito,
capítulo 2, que ame a su marido, que sea cuidadosa de su casa, que sea guarda de su casa, que se preocupe del primer ministerio suyo, es su esposo y su familia. Eso es lo que significa ser una mujer que se atavía o se viste de buenas obras. Si usted hace eso, no hay nada malo en después que usted haga lo siguiente, que se adorne externamente, pero también moderadamente. Por eso dice ahí, con modestia, con cosas que no sean llamativas. Y bueno, ese es otro tema. El tema ahorita es las buenas obras. Pero mire, Tito 2:7 nos enseña que el pastor también debe hacer buenas obras. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo ¿de qué? De buenas obras. Dios quiere que el que esté delante enseñando la Biblia también haga buenas obras, que también guarde la ley de Dios, que también obedezca los mandamientos de Dios. Pero también los creyentes en la Biblia son mandados a ocuparse en buenas obras. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes con firmeza para que los que creen en Dios, mire, procuren ocuparse ¿en qué cosa? En buenas obras. O sea, que usted se mantenga siempre ocupado, obedeciendo la ley de Dios, guardando sus mandamientos. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Y sabe qué? Nos debemos motivar usted y yo a buenas obras. Dice Hebreos 10:24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y a qué cosa? Y a las buenas obras. Para eso venimos a la iglesia, para también estimularnos, motivarnos a hacer cosas buenas, a seguir al Señor, a seguir creciendo. Y usted y yo debemos guardar los mandamientos por amor. Porque me dicen, entonces, ¿para qué guardar la ley si no me salvo por ella? Pues es porque amamos a Dios. De nuevo dice 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, estamos viendo ahí que uno debe hacer buenas obras, pero Dios no cuenta las buenas obras para salvación. Dios no cuenta nuestras obras para darnos vida eterna. ¿Qué cuenta entonces Dios finalmente? ¿Qué cuenta Dios para nuestra salvación? Nuestra fe. Dios solo cuenta nuestra fe. ¿Estamos descartando las buenas obras? No. Simplemente no estamos poniendo nuestra confianza en ella para salvación. Debemos hacer buenas obras. Y usted debe hacer buenas obras. Pero si usted está dependiendo de sus buenas obras para ser salvo, usted está equivocado, está en error. Vamos a ver en primer lugar el ejemplo de David, que es la fe o creer. Regresemos a Romanos capítulo 4, donde vamos a ver el ejemplo de David. Si usted recuerda, David fue un hombre que hizo grandes cosas por Dios, pero también tuvo unos resbalones muy fuertes. Entre ellos fue que cometió adulterio, maquinó y después cometió homicidio. Y trató de ocultar su pecado. Todo eso lo hizo en un mismo solo capítulo. Pero aún así dice la Biblia que Dios le perdonó sus pecados, dice Romanos 4:4-5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. David aquí está citando Salmo 32, 1 y 2. Usted lee lo que dice Romanos 3:28 y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Está diciendo aquí en esencia que uno es perdonado por medio de Cristo. Si notó ahí que Dios no atribuye, dice la Biblia, el pecado. Nuestras iniquidades son perdonadas y nuestros pecados son cubiertos. Pero dice después Romanos 4:8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Esta es la salvación. La salvación es que Dios nos perdona, pero después no nos inculpa. La palabra inculpar es atribuir una culpa, delito a una persona. Es que nos da una responsabilidad del pecado. Hermano Miguel, puede venir para acá. Voy a hacer el hermano Daniel por un ejemplo. Disculpe, Miguel, para un ejemplo. Vamos a suponer que el hermano Miguel, él es el pecador que dice la Biblia. Él merece un castigo, ¿verdad? El pecador merece un castigo. Pero me dice Dios que cuando una persona cree en el Señor dice que no le atribuye culpa a él. No le atribuye responsabilidad de su pecado. Quiere decir que Miguel ahorita está sin culpa. Dice, sus pecados han sido perdonados y él no tiene que ser, él ya no es responsable de su pecado. Entonces, si él muere ahorita en esta condición que Dios le perdonó sus pecados y no le atribuye culpa, ¿a dónde va a ir? Al cielo.
O sea que Miguel ahorita está diciendo, pues yo sé que yo pequé, pero Dios perdonó mis pecados y no me atribuye culpa. Así dijo el pasaje, ¿no? Bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso, contento, completo, alegre. ¿Por qué? Porque mire, en nuestro estado de incrédulos somos culpables de toda la ley, como leímos ahí en Santiago 2:10, pero por medio de Cristo ya no se nos inculpa el pecado. Dios ya no nos atribuye culpa. Es una tremenda promesa y se encuentra aquí en Romanos 4, donde Dios mismo nos declara que una persona es justificado por la fe, llega a ser limpio, declarado inocente, salvo solamente por creer. Ahora, no descartamos las buenas obras, quiero volver a decirle. Eso no quiere decir que Miguel ya debe vivir en sus malas obras, no, él tiene que obedecer a Dios, debe ocuparse en buenas obras, debe hacer las buenas obras que Dios le ha mandado, porque fuimos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, pero la salvación no depende de sus obras, las obras no son contadas para salvación, lo único que Dios pide aquí es la fe, como dice con David. El siguiente ejemplo es Abraham. Por fe sin la ley. Abraham fue salvo antes de que se diese la ley. ¿Sabe cuántos años era antes? Son 400 años antes que Dios le diera la ley a Moisés. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser salvo por la fe. Dice Romanos 4, del 9 al 11. Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión, o sea, los judíos, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de que la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Está diciendo aquí que él, antes de que él se le diera la señal de circuncisión o el mandato de circuncidarse, él había creído y Dios le dijo que él iba a ser justificado, justo, salvo por la fe. Dice ahí que él creyó y no dudó. Vaya conmigo ahí a Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. ¿Por qué dice que era esperanza contra esperanza? ¿Mande? ¿Por qué dice que creyó esperanza contra esperanza? Se me hace chistoso. O sea, como que no tiene nada de esperanza. ¿Pero por qué no tenía esperanza? Porque era viejo. Es como ahorita yo estoy creyendo esperanza contra esperanza de que un día va a tener un varón yo. Pero tengo fe. Dice ahí el siguiente pasaje. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como, ¿qué dice ahí? Como muerto. Tenía un cuerpo casi muerto, decía la Biblia, siendo de casi 100 años. Pero mire, el otro problema no solamente era su cuerpo, pero el siguiente era la esterilidad de la matriz de Sara. En verdad, Sara no podía tener hijos, era estéril. Y no solamente era estéril, pero ya era una mujer anciana también. Por eso es esperanza contra esperanza. ¿Quién se iba a imaginar que una persona de esa edad, de 90 años, una mujer diera luz? ¿No se les haría a usted raro? Entrar una ancianita con un bebé. ¡Ah, es un nieto! No. ¡Ah, su bisnieto! No. Es mi hijo. ¡Ah, lo adoptó! ¡No! Lo acabo de tener. ¿No se le haría raro? Yo miré donde salió un reportaje que una mujer de 70 años tuvo un bebé y ahí estaba la mujer ancianita y tenía un bebé. Pero después salió que no era cierto, era la abuelita. Pero todo el mundo hizo gran cosa. ¿Por qué? Porque eso no se ve, eso no es común. Llega la edad, tal vez en los 40 años, a fines de 39, 38, 40, algunos hasta 45 pueden tener hijos, pero llega un tiempo donde ya no pueden procrear. Entonces era una esperanza contra esperanza, pero Abraham creyó, dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Me gustaría preguntarle yo a un ancianito que tuviera 100 años y tenía una esposa también estéril. ¿Usted cree que Dios le puede dar un bebé? Fíjense, dice que no dudó. Tuvo una tremenda fe. Pero esa fe estaba basada ¿en qué? ¿En qué? En la palabra de Dios. Mire, por eso mi fe, que yo soy salvo, está basada en la palabra de Dios.
lo que Dios ha dicho. El Señor me ha dicho a mí que si yo creo en Él, yo tengo vida eterna. El Señor me ha dicho a mí que la salvación es por fe y solo por gracia en Jesús. Él me ha dicho que si yo creo el testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, yo tengo vida eterna. Entonces yo lo digo con toda certeza. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. Usted puede decir lo mismo. Él creyó y se estaba plenamente convencido. Nos lleva a letra C la aplicación de estos ejemplos. La aplicación de estos ejemplos. Bueno, sí miramos el ejemplo de David y el ejemplo de Abraham, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, ahí lo explica Pablo, ahí en Romanos 4, 23 al 25. Dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. O sea, no solamente se trata de Abraham, sino también con respecto a ¿quién? A nosotros, a quienes ha de ser, ¿qué? Contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, mire, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces claramente nos dice que este pasaje no solamente son para ellos. Esta promesa también es para nosotros. Si usted cree en Cristo, aquella justicia va a ser contada para usted. Usted va a ser justificado y salvo por Jesucristo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, mire, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué cuenta Dios para nuestra salvación? La fe. ¿Qué es lo que Dios no cuenta para nuestra salvación? Nuestras buenas obras. ¿Debemos hacer las buenas obras hablando entonces? No, las debemos ya cerrar. Bueno, ya no voy a obedecer la Biblia. No, debemos andar en buenas obras, pero no para salvación. Y por eso finalmente vimos ahí que lo que Dios cuenta es solamente la fe. Vamos a hacer una oración en este momento.